claro, todo el arte ornamental parte de una geometría y sobre todo a raíz de introducir la curva ya no responde a unos parámetros claramente geométricos. Sí, claro. Pero la curva es nueva. Sí, pero es que yo lo llevo más al terreno del movimiento, de la sensualidad, de un cierto dinamismo, que desde un punto de vista geométrico. O sea, es indudable que quien diseña, yo en ningún momento me siento como alguien constructor de geometrías o elaborador de geometrías. Es que si no sería demasiado. Es como, diríamos aquí, esta pieza tuya, pues bueno, tiene un esquema claramente geométrico. O sea, hablabas aquí está la circunferencia. ¿Tú consideras que cuando estás hablando de las tres en raya, estás hablando de una cuestión geométrica? No, estás hablando de las tres en raya. También el parchís. Hago formalismo o un formalismo geométrico desde la intuición. O sea, es que en todas estas composiciones que hago digitalmente, estoy controlando las formas, las ondulaciones, los ritmos, los colores de los que parto y que voy cambiando, voy modificando, pero diríamos que no es nada científico, es algo que me sugiere, que intuyo, que hasta que doy con una forma, que es la que considero forma o composición final, que tiene ya un sedimento y una estructura que a mí me convence. Las fachadas de esas iglesias y las catedrales, la de Florencia y tal, para mí eso participa totalmente de la geometría. Y yo diríamos que la pintura, la primera pintura renacentista, diríamos ya un poco después de Giotto, inmediatamente después de Giotto, o sea, cuando llega ya Rafael, Leonardo, Miguel Ángel, a mí me parecen artistas admirables, pero al mismo tiempo me interesa mucho menos que, es decir, los últimos años de un Giotto, de esa época maravillosa del 1300 y pico al 1400, que dentro de la pintura italiana, bueno, para mí es poesía pura desde un punto de vista geométrico y formal. Estoy en Estambul. Sí, ¿no? ¿Estuviste Claro, lo mismo? O sea, esa decoratividad. En una manera de decorar. Lo que pasa es que yo creo que es una acepción, o sea, en esa época yo no creo que se usara el término de decoración, considero que es una palabra y una acepción ya del siglo XX. En esa época siempre se hablaba del ornamento. El ornamento, pero es que el ornamento, en la obra venía justo además después de dejar el Aguacra en el año 94, yo ya ahí empiezo a hacer una pintura que yo la considero conectada al ornamento medieval, pero de nuestra cultura, o sea, la cultura cristiana. O sea, yo lo que buscaba era vehicular la experiencia abstracta hacia una experiencia, vamos a decir, si no más trascendente, sino un poquito más espiritual. Entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión. O sea, yo entiendo que la ornamentación se utiliza fundamentalmente, por un lado, hacer una descarga de carácter sensorial para el que entra allí. Entonces, todo ese ornamento, que no decoración, todo ese ornamento tiene un sentido de trascendencia. Está hecho desde un punto de vista práctico para captar los sentidos, pero al mismo tiempo captar esos sentidos y lanzarlos, porque, claro, se puede hacer una lectura artística. O sea, yo veo una película de Kurosawa, donde salen los créditos, lógicamente, japonés, y yo no estoy entendiendo nada de lo que pone, pero me quedo encantado con esos grafismos, porque para mí tienen todo un sentido y una expresividad, aunque no entienda nada. La primera vez que vi la Alhambra de Granada no tenía ni idea de que allí había unos textos poéticos maravillosos, porque yo los interpretaba como maravillosos por la gracia que tenía la escritura. Y o sea, en el Taj Mahal hay unos elementos ornamentales que ahí sí que, por su carácter tan poético o
podrían pensar como decorativas, pero es que ese término yo me niego a usarlo porque en esa época no existía. Entiendo. Y que hay unas composiciones que son las 4 últimas piezas grandes que hago, que ya son impresiones digitales, pero digamos que después incorporando pintura pintada sobre la impresión. Estoy hablando de 2,40 metros por 1,20 m, o sea, piezas grandes. Entonces, las hice a los 2 meses de regresar de esta. Y las he, digamos, volviendo ya al tema. ¿Qué es lo que me apasiona? Por eso, y volviendo al tema de geometría, no geometría. A mí es toda esa percepción que no, vamos a decir, que no ciencia, toda la percepción que yo hago, sin conocer además, es decir, la cultura islámica más que a través de sus formas y de conocer, y cuando tú lo ves, yo me quedé fascinado con unos tontos gigantescos, os estoy hablando de 3 metros de diámetro, que hay situados en lo alto de las columnas. Entonces yo cuando veo esos tontos, me parecen unas composiciones maravillosas, o sea, es dorado, el oro sobre fondo negro. Unas composiciones fascinantes, y resulta que son pensamientos islámicos, o sea, o son, no, allí el pensamiento y la letra como poesía dentro. O sea, desde, decir, bueno, como esto tiene su, este 2-2-1, claro, si nos abstraemos y lo fragmentamos, el 2-2-1 tiene lógicamente toda una carga. Es decir, cuando lo aumentamos de tamaño, hasta podría ser que un espectador oriental ya no sería posible en estos tiempos, pero es decir, si nos trasladamos, a lo mejor alguien que viera este 2-2-1 desde la cultura oriental podría a lo mejor fascinarse con el signo, sin comprender. Entonces yo creo que eso es un poco el arte también, o sea, es decir, al espectador, llevarle, conducirle, se le puede encaminar a... Pero claro, toda esta creación o creatividad islámica estaba orientada a un fin. O sea, tenía todo su sentido en relación no al espectador. El espectador es ahora el que va, el turista, sino el creyente, el que iba a orar y a rezar. Entonces, bueno, ¿a qué me lleva también esto? Que decir, muchos de los críticos en la actualidad se quedan en la cáscara. O sea, decían, yo entiendo por arte la sustancia, el contenido. O sea, es decir, se quedan en la cáscara de la nuez cuando lo que nos importa es el alimento que contiene la nuez. Entonces, pero no confundamos la envoltura con el contenido. Y entonces, lo que conocemos vulgarmente como pajas mentales, o sea, una cosa tan juego de salón, tan juego de textos, pero cuando uno lee un texto de este hombre o lees un texto de la María Zambrano, aunque no lo entiendas, tú estás sintiendo que allí hay sustancia. Hay sustancia. Y yo no sé si en esta época, como en todas, hay sustancia. O sea que hay que estar atentos, informarse, percibir y ver a ver. Un poco rasgos tú, estos 30, 40 años, desde que pintabas de aquella manera más una mentalidad. Sí, 82 no me la casina, yo porque creo que como lo filmaste, Sí, aquello era en el 82, 30 años serían 2012, ya han pasado. Claro. Sí. Claro, entonces, tú en ese, es decir, si tuvieras que hacer así un dibujo de tu biografía, como pintor, es decir, como artista, ¿cómo sería la forma de esos 32 años? Si tuvieras que claro, tuviera una forma. Yo creo que, o sea, hay un hilo conductor, tú lo has comentado. Es decir, las dos últimas exposiciones como más fuertes son la que hice en Recalde, que era en torno al tema del agua, desde el 94, vamos a decir, hasta el 2012, 2011, 2012. Sonidos de agua. Mientras que la de ahora, esta de la que estamos hablando, la de los contrapuntos ornamentales,
natura-forma, digamos natura-forma entendida de una manera abstracta, no tan referencial, porque claro, en el tema del agua hay obras no referenciales y otras bastante referenciales, sobre todo las cajas de Dula de los ojos de agua, ahí son claramente referenciales porque la imagen de la que parto son fotos extraídas del Riaza, y es muy difícil hacer un recorrido porque en mi caso inevitablemente estaría teñido o completado por una vertiente una vertiente creativa que apenas se ve, que es toda la obra en papel que voy haciendo al mismo tiempo. Y esa obra en papel que cumple a veces la función de liberación, o sea, la tensión que me pueda llevar unas piezas de estas tan formalistas, las libero de una manera más instintiva, como aquello que grabaste en el año 82, o sea, mucho más primaria, más directa, se utilizaría ese término de más fresca, o espontánea, etcétera, en la que lo que domina es la mancha. Y yo creo que desde el 2005, 2006, ya todas las composiciones, vamos a decir, más estrictamente geométricas, las hago ya por ordenador. Antes las hacía todo en el cuaderno de apuntes y ahí están. Pero ya, diríamos ahora, hago archivos de composiciones genéricamente digitales, que son mucho más abstractas, y otras que son archivos de bocetos para pinturas, que serían las más propiamente geométricas. Entonces, ya todo eso desde hace años lo hago todo a través del ordenador. Pero digo, a través del ordenador. O sea, el ordenador se convierte